Hola, hola a todos. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Estamos simplemente esperando unos 2 minutitos para darle oportunidad a otras personas que se terminen de conectar. Ya estamos aquí, todo el equipo del IDEAC listo para arrancar. Vamos a dar estos 2 minutitos, 11:04, comenzamos. Bien, pues sean todos ustedes bienvenidos a este primer webinar que el IDEAC organiza y nos da muchísimo gusto el saber que tuvimos bastante audiencia a pesar de que lanzamos la invitación ahora en esta misma semana. Verán, es una charla que vamos a tener sobre precisamente este nuevo servicio que la IDEAC está ofreciendo sobre la norma oficial mexicana y nos acompaña para esto varios expertos del IDEAC como Tania Martí, Lourdes Rojo, Patti Rodríguez, está también con nosotros Jorge Burkle, que se acaba en este instante de incorporar, y nos acompaña nuestra organizadora y Marisol, que quizás muchos de ustedes la conozcan, porque es nuestra encargada de relaciones públicas que nos van a estar auxiliando en toda la parte técnica. El objetivo, pues, de este evento, si podemos pasar la siguiente lámina, es fundamentalmente analizar los objetivos muy rápido de la NOM 035. ¿Por qué al IDEAC le interesa el poder dar este servicio? Finalmente, la investigación educativa nos dice que si hay un buen ambiente escolar, hay mejores resultados académicos. No podemos pensar simplemente en cumplir una norma por cumplirla, sino si realmente en nuestra institución educativa tenemos un buen ambiente que eduque. Desde luego se van a ver las obligaciones que los patrones y los trabajadores tienen frente a esta norma. Me llama en lo personal la atención porque siempre en las instituciones educativas cuidamos el ambiente, que sea un ambiente que eduque. Sin embargo, ahora a nivel nacional, pues ya tenemos una norma y no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Muchos países tienen que cumplir con este tipo de normas para tener un mejor ambiente, en este caso escolar. Sin embargo, una de las grandes preguntas, y es algo que les queremos analizar con ustedes, es qué sí podemos adelantar de la NOM ahorita en tiempos de contingencia y verdaderamente qué debemos posponer, es decir, qué no debemos hacer ahorita en estos tiempos de contingencia, porque se puede viciar toda la información. Por otro lado, hemos tenido ya la posibilidad de contactar con una extraordinaria plataforma digital que nos permite dar un servicio integral. Yo, como vamos a tener escasamente una hora en punto, a las 12 en punto se termina, quiero pedirle a Marisol, si eres tan amable, que nos explique, sobre todo a la audiencia, Marisol, cómo utilizar el panel de control para que nos puedan hacer preguntas. Vamos al final a dejar
y abrir los micrófonos para ustedes, para quien quiera hacer alguna pregunta ya de manera personal. Por favor, Marisol. Claro que sí, gracias, licenciada. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este primer webinar que realizamos en el IDEAC. Les explico rápidamente cómo se usa la plataforma. Ya sea si están utilizando desde la computadora, desde su celular, les abrió un panel donde viene cuestiones de audio y donde viene la parte de preguntas. Cualquier duda que vayan teniendo en cuanto a contenido, en cuanto a plataforma, la pueden ir escribiendo por ahí y nosotros en tiempo real vamos a tratar de estarla respondiendo durante este webinar. Entonces nos vamos a dar a la tarea de intentar contestar todas sus dudas. También al finalizar la presentación vamos a dar unos minutos para si quedaron algunas preguntas o incluso alguien quiere abrir su micrófono para participar de esta forma en el webinar, también lo vamos a hacer. Entonces, de la plataforma viene la opción de preguntas. Ahí también van a ver todas las preguntas que van anotando los asistentes, la gente que nos está acompañando, los directores. Y por si alguien tiene una pregunta, pero ya está ahí, la podemos ir buscando. Y pues bueno, es muy sencillo. Tiene un apartado abajo donde pone la pregunta y el botoncito de enviar. Entonces, vamos a estar trabajando mucho en eso para contestar todas sus dudas. Y si no, al final abrimos micrófono. Y pues bueno, creo que podemos iniciar. Si tienen alguna otra duda, los vamos a estar leyendo. Y doy la palabra a Lourdes Rojo. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar por este medio comunicándonos. Y bueno, voy a empezar un poco con los antecedentes legales. Me parece que, bueno, es conocimiento de la mayoría que esta norma oficial entró en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2018, pero más allá de la norma, que al ya aparecer en el diario se vuelve una obligación y por lo tanto esto nos hace responsables a los patrones de aplicarla, pues también desde la Ley Federal del Trabajo queda muy claro, está muy puntualizado que es necesario seguirla. Y esto está en el artículo 132 solamente como para tener el antecedente legal de nuestra ley, en donde la fracción 17 puntualmente establece que una de las obligaciones de los patrones es justamente cumplir con el reglamento y con las normas oficiales mexicanas. Entonces, bueno, desde ahí es un ordenamiento ya legal. Y en la siguiente lámina les pongo que además tienen la obligación los patrones de fijar en lugares visibles estas normas, darlas a conocer, difundirlas y ver que se cumplan. Entonces, bueno, es una obligación que está en nuestra ley, así como también, como los patrones tienen obligaciones, pues lo mismo sucede con los trabajadores, quienes tienen la obligación de seguir estas normas, es decir, es necesario que ellos observen las disposiciones contenidas en el Diario Oficial de la Federación, específicamente de esta norma 035, lo cual está en el artículo 134 en la fracción 2. Me voy al siguiente paso, teniendo ya los antecedentes legales, y bueno, pues sabemos que si no cumplimos, definitivamente habrá una multa y entonces, bueno, están ya tipificadas cuáles son las multas. Obviamente esto va a depender del número de trabajadores que tiene la institución y, bueno, pues de lo que nos esté faltando, que más adelante veremos cuáles son todos estos entregables y todos estos elementos que nos van a auditar. Me voy al siguiente paso de manera muy rápida sobre cuál es el objetivo que tiene esta norma, que es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir cuáles son los factores de riesgo psicosocial, que ahorita los vamos a comentar, y promover un entorno organizacional favorable. Sabemos que esta mañana nos acompañan muchas instituciones educativas, clientes que afortunadamente nos han acompañado por mucho tiempo, pero también tenemos instituciones de otros sectores y bueno, me enfoco en lo educativo porque definitivamente, pues cómo no vamos a cuidar los factores de riesgo psicosocial siendo instituciones que nos dedicamos a formar, ¿no? Me voy a la siguiente lámina, en donde solamente son algunos datos duros de manera muy general, los quiero comentar. Algunos posiblemente los conocen y lo peor es que con este tema de la contingencia no sabemos si de pronto se incrementen, pero el 75% de los mexicanos padecemos estrés laboral. Somos el primer lugar, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en estrés laboral. El 33% somos adictos al trabajo.
y bueno, pues de repente ahí yo también me incluyo. Este dato es muy fuerte, más del 50% de los colaboradores, ahora así se les dice, colaboradores y ya no tanto trabajadores, son infelices en su trabajo. Y el 70% manifiesta que no hay una empatía, o sea, no hay un ambiente laboral agradable con sus compañeros. Hay más datos, en la siguiente lámina podrán ver que para el 2018 el 77% registró haber sufrido el famoso mobbing, ¿no? Que lo conocemos en las instituciones educativas como bullying, pero es el famoso mobbing laboral. El 80% refiere que está haciendo actividades para las cuales no fue contratadas, además de que los mexicanos somos de los que más horas trabajan. Hay por ahí iniciativas de poder reducir nuestra jornada laboral, pero como saben, la jornada laboral máxima en México es de 40, máxima, pero por supuesto que la sobrepasamos a veces por mucho, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial pues generan en este 2020 la principal causa de baja laboral. Sabemos que hoy estamos con otros entornos y otra situación. Y bueno, también hay un tema de rotación de personal por tema de inasistencias por el estrés. Entonces, bueno, ¿qué genera todo esto? En la siguiente lámina podemos observar qué provocan estos factores de riesgo psicosocial y que seguramente algunos pues los hemos vivido, ¿no? La ansiedad, el estrés grave, la violencia laboral que ya comentábamos y bueno, obviamente toda esta parte también puede ser un detonador en estos acontecimientos traumáticos severos, que eso es algo que tengamos pocos trabajadores o muchos trabajadores, tenemos que medirlo. En la siguiente lámina, la última que les quiero comentar esta mañana, sobre los factores del riesgo psicosocial. ¿Cuáles son? ¿Qué comprenden? Bueno, pues en términos de riesgo psicosocial será la última, condiciones peligrosas, condiciones inseguras, ya hablábamos de las cargas excesivas de trabajo, la gente siente que no tiene control sobre su trabajo, no puede tomar decisiones, jornadas muy extenuantes, parece que estamos regresando a la época de la revolución industrial, en donde justo este fue un tema, relaciones negativas en el trabajo, liderazgo, que aquí es un punto donde como directivos de instituciones sí podemos incidir en temas de liderazgo y obviamente sabemos que todo esto genera interferencia en la relación familiar y de trabajo, ¿no? Y pues bueno, hoy lo vemos y de pronto por ahí a lo mejor escucharán ruidos y verán pasar gente, pues estamos en nuestras casas y bueno, esta interferencia hoy en día la tenemos más y por supuesto también la rotación de turnos. Finalmente, en la siguiente lámina, lo que se busca promover, que gracias a este diagnóstico que nos está solicitando que hagamos la norma 035, pues es que la gente se sienta parte de su institución, que exista una formación de acuerdo a las necesidades, porque luego caemos en cursos y cursos, que se tengan muy claras, y esto es algo que en IDEAC trabajamos mucho, definir las responsabilidades, los perfiles, las descripciones, que exista una participación, un trabajo colaborativo, cooperativo, que trabajemos en comunidades de práctica, en comunidades de aprendizaje virtuales, como es hoy en día la comunicación, distribuir, tenemos que revisar cómo están nuestras cargas de trabajo, apegarnos a lo que marca la ley, ¿no? Cuáles son estas jornadas máximas y hoy nos permite trabajar en horarios más flexibles, evaluar el desempeño, pero además de evaluar el desempeño, evaluar el potencial. Y ligado a esto, siempre es importante el reconocimiento financiero y no financiero, para que entonces sí podamos tener un entorno organizacional favorable donde nuestros niños, si somos una institución educativa, se desarrollen en un ambiente adecuado y nuestros colaboradores también. Entonces, todo esto es algo que sin duda la norma nos permite evaluar, pero vamos a necesitar de herramientas que iremos viendo a lo largo de este webinar. Muy bien, muchas gracias. Buen día. ¿Saben ustedes cuáles son realmente sus obligaciones? Porque fíjense, como patrón, como institución, la norma nos va a ir marcando ciertas obligaciones. Ojo, porque de repente hay algunas personas que me dicen, oye, es que nada más con cumplir los cuestionarios, ya con eso es suficiente. Pues no, la norma va más allá. La norma, como bien comentaba Lulú, trata de que ahora sí, a través de las empresas, a través de las instituciones educativas, podamos juntos, como comunidad, como sociedad, ir haciendo un entorno organizacional favorable. Entonces, lo primero que pide la norma es establecer una política de prevención de riesgos psicosociales. Esta, como muchos de ustedes ya lo saben,
esta ya tenía que haber estado desde el 23 de octubre del 2019. Es una de las cuestiones que si en algún momento llega la autoridad, ya nos la pueden pedir. Como segundo punto, nos pide también que atendamos estas prácticas opuestas a todo lo que es un ambiente favorable y también si hay actos de violencia. Probablemente algunos de ustedes ya tuvieran algún tipo de mecanismo a través del cual pueden saber si hay algún tipo de mobbing o algún tipo de bullying en el caso de las escuelas. Sin embargo, la norma nos los marca como ahora sí tenemos que atenderlo de una manera obligatoria. ¿Cómo lo hacemos? La norma lo que propone es que haya un buzón de denuncias, el cual puede ser anónimo o incluso puede ser pues con nombre y apellido, y no solamente se queda en eso, se queda también en que haya propuestas, o sea, qué parte de la comunidad, es decir, nuestros maestros, todo el personal que colabora con nosotros, qué es lo que puede proponer y que nosotros como patrones estemos abiertos a escucharlos. No quiere decir que con esto vamos a darle seguimiento a todas estas propuestas, sin embargo, sí, por lo pronto, abrir este espacio para que podamos saber qué piensan nuestros trabajadores. Por otro lado, como punto número 3, vamos a identificar si hay algún acontecimiento traumático severo. La norma es clara en este sentido y lo que va marcando es, bueno, cosas que incluso se salen de nuestras manos, como a cualquier empresa, cualquier institución, como puede ser algún asalto, algún robo, alguna situación fuerte. Sin embargo, ¿qué es lo que está protegiendo o a quiénes está protegiendo? A aquellos trabajadores que hayan sufrido un acontecimiento traumático severo. ¿Qué nos pide a nosotros? No nos pide que lo vayamos y lo atendamos, pero sí nos pide que lo canalicemos a la institución que sea pertinente, si es el Seguro Social, si es alguna asistencia privada o inclusive si mi organización es suficientemente grande y cuenta con un servicio médico, bueno, pues canalizar a estas personas para que puedan estar ahí y sobre todo que pase este evento traumático. ¿Esto cómo lo van a hacer? Esto a través de una guía de referencia. Esta guía de referencia, que es la número 1, le compete a cualquier institución, tenga poco personal o tenga mucho personal. Es decir, no importa, desde 1 hasta la cantidad de personas que colaboren en esa institución, se tendrá que hacer. ¿Qué sucede si estas personas, todo mi personal, ninguno de ellos presenta algún acontecimiento traumático severo? Bueno, pues eso es muy bueno. Eso es algo que nosotros podemos decir, qué padre, qué bien está, que ninguno de mi personal presenta algún tipo de estrés postraumático. Como número 4, fíjense, no solamente nos dice, bueno, ya hiciste tu política y ya, ahí la vamos a dejar en el cajón. No, inclusive te va a pedir que no sea algún tipo de reglamento que probablemente tú ya tenías en tu institución, te va a pedir que sea muy específico, que sea qué vas a hacer como una política para prevenir toda la parte de la violencia laboral, para prevenir toda esta parte de los factores de riesgo psicosocial que nos comentaba Lulú, y va un paso más allá. ¿Cuál es ese paso? Difundirla. Difundir, y toda la población a la cual nosotros estamos trabajando en conjunto la tiene que saber. Hay distintas maneras de irla difundiendo. La que ustedes consideren adecuada, esa es la que va a poder ser. Y también nos va a pedir que conservemos los registros. ¿Conservemos los registros de qué? Bueno, pues de esta política, de estos cuestionarios, el 1 que ahorita ya les había yo mencionado, todo lo que vayamos haciendo en relación a la mejora del ambiente laboral, a propiciar este entorno organizacional favorable, vamos a tener que llevar registros. Y como 6, el tomar ciertas medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues también aquí a través de prevenir y controlar en todas las categorías que también nos mencionaban, ¿qué planes de acción vamos a tener que estar haciendo? Esto va a ir en 2 sentidos. Por un lado, vamos a tener que responder unos cuestionarios. Los colaboradores nuestros tendrán la obligación de responder a estos cuestionarios que nosotros vamos a aplicarles. Estos cuestionarios tienen un grado de dificultad porque se presentan por categoría, por dominio. O sea, no es tan sencillo como poderles dar una hoja del cuestionario y que ellos lo respondan.
porque van teniendo una serie de pautas para la calificación que lo complican de alguna manera si lo tratamos de hacer impreso. Entonces, para esto nosotros contamos con una plataforma. En esta plataforma los datos se van a ir dando en tiempo real y bueno, hay dos tipos de cuestionarios, el número 2 y el número 3. ¿Esto de qué depende? Pues depende del número de colaboradores que tenga la institución, del 1 hasta 50, y de 50 en adelante será el cuestionario 3. Nosotros como expertos en IDEAC y en la norma, lo que estamos contándoles y comentándoles a todos nuestros clientes es que utilicemos el cuestionario 3. ¿Por qué razón? Pues muy sencilla, porque el cuestionario 3 es mucho más completo y entonces nos va a dar datos que, aunque no nos los haya pedido si mi institución es más pequeña, nos pueden ayudar mucho para todo lo que es el plan de acción. Entonces, como les decía, el plan de acción, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ir realizando programas y acciones. O sea, la norma no se queda solamente con los cuestionarios, como les mencionaba en un inicio. Se va a quedar con qué estás haciendo con cada una de estas categorías. Acciones concretas, planes y programas que vayan cumpliendo con esta necesidad de ir fomentando la disminución de estos datos duros que compartíamos hace un momento al inicio de la presentación. Son datos que de alguna manera en nuestra institución probablemente ya estén también, ya seamos parte de esta estadística y lo que queremos a través de estos programas y acciones es que esto vaya disminuyendo. Estos van a tener probablemente 2 años, porque es lo que va marcando la norma, que todo este trabajo que estamos haciendo sea en 2 años y después tendremos que volver a revalorar y ver qué es lo que ha pasado con ellos. Como ven ahí, son estas mismas categorías, ¿no? Como es el liderazgo, el control del trabajo, el apoyo social, las cargas de trabajo, cómo las estamos distribuyendo, este equilibrio que haya entre la relación y trabajo-familia, cómo atacar este tema de la violencia laboral con acciones bien concretas, como puede ser la cero tolerancia, el reconocimiento en el trabajo, cuando alguno de nuestros colaboradores, maestros, coordinadores, haga un trabajo excepcional, y también cómo vamos a ir difundiendo y comunicando todo este tipo de acciones. Y bueno, uno pensará, bueno, entonces todo esto me toca a mí. ¿Y qué pasa con los trabajadores? ¿Cuáles son sus obligaciones? Sin duda alguna, también ellos van a tener una obligación. Como ven, este va a ser un trabajo en conjunto. No podemos solamente decir, ahora ellos son los que tienen que hacerlo o solo nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a hacer este trabajo en conjunto. Obviamente, las obligaciones de ellos lo que va a consistir es que tienen que observar estas medidas, tienen que participar junto con nosotros en la identificación de los factores de riesgo. Y algo bien importante, tienen que informar por escrito si han sufrido algún acontecimiento traumático o incluso si ellos han sido partícipes porque estaban por ahí pasando y hubo un accidente de trabajo. Y muchas veces ellos prefieren callarlo. Aquí ya no. Aquí ellos tienen la obligación de tener que decirlo. Y asimismo participar en todos los eventos de información que nos está pidiendo la norma y que hoy por hoy no podrán decir yo no quiero participar. Va a ser su obligación. Y por último, si a algunos de ellos se les pide que se sometan a algún examen médico derivado de la evaluación de estos cuestionarios o alguna evaluación psicológica, su obligación será que lo tienen que hacer. ¿Y qué hemos hecho para todo esto? El equipo que conformamos la norma, este equipo IDEAC que hemos estado trabajando, lo estamos haciendo en conjunto y no lo queremos hacer que ustedes lo hagan solos porque sabemos pues todo el trabajo que hay atrás. Para esto estamos aquí, estamos queriendo plantearles una forma de colaborar junto con ustedes. Muy bien, pues hola, mi nombre es Jorge Burkle y entonces te haría la siguiente pregunta. ¿Para qué la norma 035? ¿Para qué quieres trabajar la norma 035? Y de entrada pienso en dos opciones. Uno, para solo cumplir y solo tener ya en el checklist ese requisito que te está pidiendo la autoridad. O para aprovechar esta coyuntura e ir más allá y generar entonces mejor cultura organizacional, mejores resultados. De ahí te invitaría a hacer algunas breves distinciones muy rápido.
Si te quedas solo en el cumplir, pues estarás apagando fuegos, estarás resolviendo problemas, estarás un poco en el estrés de cumplir o no cumplir y de hacer esos checklists más del pasado. Si optas por el ver hacia futuro y cómo tomar esto de pretexto para mejorar las condiciones laborales, pues entonces puedes aprovechar esta gran oportunidad. La ventaja de la norma es que abarca lo positivo y lo negativo que se suele dar en las empresas. Lo negativo, como estos riesgos psicosociales, los riesgos que por el tipo y la naturaleza del trabajo están viviendo tus trabajadores, pero también lo positivo, cómo generamos un entorno favorable para que las condiciones faciliten desde un mejor ambiente laboral también la productividad. Y claro que se puede. Muchas veces hay esta diferencia de que o me oriento a la tarea y a la productividad o me oriento a la persona. Lo curioso y paradójico es que si le invierto a la persona, generas compromiso, generas también lealtad, generas creatividad, innovación, y eso va a impactar directamente en la productividad. Ya sea institución educativa, organización, empresa de cualquier rubro, si inviertes en tu gente, estarás invirtiendo también en tus resultados. Y es por esto que en el IDEA queremos proponerles una solución integral. Como han visto, implica mucho más que solo aplicar cuestionarios y elaborar una política. Tiene más necesidades, hay muchos factores que atender y por eso nosotros el programa que te ofrecemos es acompañarte para resolver todas estas evidencias, documentos que se tienen que juntar para cumplir completamente con la norma. Y nuestro programa tiene 6 pasos, el que te proponemos. En un primer momento, una asesoría para directivos y recursos humanos y especialmente una persona encargada interna de la escuela de gestionar todo este proceso de la NOM, para entender las implicaciones de la NOM, pero sobre todo para identificar los elementos auditables y poder irlos trabajando. También te vamos a acompañar en la elaboración de la política y una política que esté adecuada a la filosofía de la institución. Después ya teniendo la política y haciendo todo el ejercicio de los auditables, de todas las cosas, es un autoestudio de la organización, porque se van a dar cuenta en el proceso que muchas cosas ya las hacemos, sentido de pertenencia, capacitación, las descripciones de puestos, que la gente sepa lo que tiene que hacer. Entonces, en ese autoestudio revisas qué es lo que sí estamos haciendo y qué cosas nos faltan hacer para poder hacer acciones estratégicas, porque al final los cuestionarios lo que te van a decir es lo que la gente percibe, y lo que la gente percibe no siempre es la realidad. Entonces, a la hora que salgan esos resultados de los cuestionarios, habrá cosas que hace falta corregir y a veces habrá cosas que hace falta comunicar, nada más porque sí se hacen. Por eso es muy importante este autoestudio de los auditables. Después de la política y trabajar los auditables, entonces tenemos este momento con los trabajadores en donde hacemos la difusión de todos los aspectos. Como les explicaba Patti, necesitamos transmitirles la política, pero también transmitirles sus obligaciones, transmitirles las acciones que se van a tomar si hay violencia laboral, si no se respetan o no se previenen los factores de riesgo psicosocial. Son varias las cosas que marca la NOM que se le debe difundir a la gente. Nosotros la sabemos y lo vamos a hacer para ustedes. Y la sensibilización también en ese momento para aplicar los cuestionarios de la manera adecuada, estar durante la aplicación de los cuestionarios, poder resolver dudas. A veces hay como muchas dudas de interpretación y en eso también los acompañamos. Ya que salgan esos resultados, el autoestudio y los cuestionarios, que es la percepción de la gente, entonces nuestro equipo de expertos hace el análisis y la interpretación de esos resultados para proponerte estrategias específicas para tu institución. Te presentamos esos resultados y te podemos ayudar en la implementación de un plan estratégico de mejora. Como vamos a ver en la siguiente lámina, trabajamos apoyados de una plataforma y una plataforma integral que está abierta por un año porque es una herramienta de trabajo, no es una plataforma solo para aplicar los cuestionarios, sino es una herramienta de trabajo para cumplir con la NOM y tiene varias soluciones que les vamos a ir mostrando. En primer lugar, tiene encuestas fáciles de llenar. Este es un ejemplo de la guía de referencia 1 o el cuestionario 1, que es para identificar acontecimientos traumáticos severos con motivo del trabajo. Eso es muy importante y está muy bien especificado y escrito. Si todavía estás teniendo consecuencias por un acontecimiento traumático severo en el último mes, quiere decir que está afectando tu desempeño y tu bienestar, y entonces hay que atenderlo y hay que canalizar a esas personas. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo de este es la guía de referencia 2 para factores de riesgo psicosocial.
es en la que Patti les decía, recomendamos hacer la 3, porque la guía 2, que es para empresas de menos de 50 personas, solo incluye factores de riesgo psicosocial. La guía de referencia 3 incluye también el entorno organizacional, entonces te da muchísimos más datos, por eso recomendamos la 3. La plataforma incluye también el buzón que necesitas, donde la gente pueda hacer las denuncias y sugerencias y tú las puedas atender de manera puntual, y pueden decidir si lo quieren hacer confidencial o si quieren poner su nombre. Y tiene los resultados muy fáciles de visualizar y además te los va presentando en tiempo real cuando la gente va contestando. Acuérdense que lo que mide el cuestionario es el nivel de riesgo en el que está la institución, el nivel de riesgo desde la percepción de la gente que contesta los cuestionarios. Primero viene por categorías, tu nivel de riesgo general y tu nivel de riesgo por las principales categorías, pero además la plataforma te permite irlo detallando para poder tomar decisiones estratégicas y puntuales. Como vemos en la siguiente lámina, te da detalle por categoría y después de ahí, de los dominios de esa categoría, de las dimensiones de ese dominio, incluso te puede llevar hasta las preguntas que la gente contestó que te hacen estar en ese nivel de riesgo. Y eso te permite tener mucho más claro qué es lo que hay que atender. Ahora, en la siguiente lámina vemos en el informe cómo entregamos resultados. Aquí se puede ver de manera pues más detallada, si nos regresamos al anterior, cómo resolvemos dos problemas. El primero es a nivel general, el nivel de riesgo de la institución. En este ejemplo se puede ver que está a nivel medio y después compartimos lo que directamente dice la norma. Ante un riesgo medio se debe de hacer esta parte. Después, por categoría, con los dominios, como se expresaba, pero sobre todo me interesa que veas el otro problema. El primero era la institución en general, el nivel de riesgo general. Pero después, ya el nivel por persona. Podemos entonces identificar por persona y por equipos de trabajo cómo está su nivel de riesgo y por categoría. Si ahora sí avanzamos a la siguiente, justo podemos ver detalle en azul los que están en menor riesgo y poco a poco va cambiando de color como termómetro a los que presentan más riesgo. Entonces nos permite identificar ya como una radiografía más clara, como un termómetro también, quién está en qué nivel de riesgo y en qué categoría. Y entonces el plan de acción que diseñemos esté mucho más apegado a lo que necesita resolver. Si es carga de trabajo, que es algo muy común que ha salido en las escuelas, te imaginarás que maestros, directivos, si algo no tienen es tiempo, aunque ahorita de pronto hay cualquier cantidad de memes que dicen, en mi tiempo libre ahorita en mi casa, yo creo que es cuando más estresados estamos, generando cosas en línea, transitando esta nueva realidad, y entonces el nivel de estrés es muy real. En instituciones educativas o en diferentes tipos de organizaciones, la carga de trabajo es muy común. La jornada, la carga mental, el estilo de liderazgo también es muy común, dependiendo cómo funciona el líder hacia su equipo, si es de manera autocrática o es de manera más colaborativa o distribuida. Todo eso sale y también sale la percepción de cada uno. Y entonces en el plan de acción podemos ser mucho más puntuales en las acciones, en las estrategias y en el plan propiamente por pasos de lo que queremos hacer para resolver lo general de la institución. Y continuando con todas las cosas que podemos revisar, esto es muy importante. La NOM en el punto 10 explica el procedimiento para evaluación de conformidad. Y entonces ahí es donde menciona esto que nosotros les decimos los auditables, todos los elementos que dice el patrón cumple cuando presenta evidencia de qué, y enlista una serie de cosas que vamos a ver en la siguiente lámina. La plataforma las tiene ya en forma trabajable. Tú en la plataforma las tienes, todos los requerimientos de la NOM, que son bastantes, en donde tú puedes poner el estatus, si eso lo cumples, o está en proceso, o es algo que está pendiente, y entonces tienes ahí donde cargar las evidencias de todas esas cosas, y además un plan de acción. Hoy la NOM no pretende que lo tengas todo resuelto, pero que sí tengas un plan de acción para resolverlo. Entonces, ya tengo muchas, en verde me tranquilizo en las que cumplo, y estas cosas que tengo por cumplir, les voy estableciendo un plan de acción y lo estoy trabajando, y eso es lo que tengo que demostrar. También esta solución integral que te presentamos tiene una plataforma con soluciones integrales y además nuestro acompañamiento para resolver al 100%
todos estos requerimientos de la NOM y que tú puedas estar tranquilo, pero además que te acompañemos para resolverlos de forma estratégica que beneficien a tu institución y que este proceso se aproveche para enriquecer y para fortalecer. El cronograma que nosotros te proponemos, hay cosas que conviene avanzar durante la contingencia y hay cosas que no conviene contestar ahorita. Nosotros durante la contingencia te recomendamos avanzar con esta asesoría y para entender los objetivos y las implicaciones de la NOM y sobre todo los elementos auditables que hay que resolver, trabajar con un responsable interno para ir resolviendo todos esos auditables a través de este autoestudio, elaborar la política para ya tenerla lista y lo que sí recomendamos hacer terminando la contingencia es ya trabajar con los colaboradores, hacer la sensibilización y la difusión de todos los aspectos que la NOM pide y aplicar los cuestionarios. Ahorita estamos en una realidad distinta en la que no conviene aplicar esos cuestionarios, no es el momento, pero sí se puede avanzar en todo lo otro para estar listos en cuanto termine la contingencia para la aplicación de cuestionarios y entonces finalmente poder recibir los resultados y establecer ya un plan de acción estratégico que beneficie y que ayude a la institución. Este es el plan que te proponemos. Esperemos que te parezca que puede resolver, que veas que puede resolver cosas valiosas para tu institución, mucho más allá de solo cumplir con la NOM, que puede ser algo enriquecedor, un proceso enriquecedor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todo el equipo y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien del auditorio quisiera hacer alguna pregunta, la puede hacer en el chat o le habilitamos ya los micrófonos. Primer pregunta. Okay. La primera pregunta es en cuanto a los precios, a los costos, a la cotización. Con mucho gusto, si nos mandan un correo a Relaciones Públicas o cualquiera de los tres que tenemos aquí en la presentación, les mandamos una cotización. Depende, necesitamos la cantidad de personas que tiene su institución para poder hacer una cotización. Otra pregunta es ¿cuánto tiempo tomaría hacer este proceso? Más o menos lo tenemos calculado. En tiempos normales lo teníamos calculado entre 6 y 8 semanas. Ahorita dependemos de la contingencia. Avanzar durante la contingencia, como les mostraba en el cronograma, en 3 semanas lo podemos avanzar. Y si tenemos eso listo, después ya es muy fácil la aplicación de cuestionarios en un momento específico y a partir de esos resultados nosotros nos tomamos 2 semanas para poder entregarles ya el análisis de los resultados. Es lo que vendría después de la contingencia. Entonces, ahorita podemos trabajar 3 semanas de contingencia para avanzar lo previo y ya después de la contingencia serían aproximadamente 3 semanas para tenerlo concluido, porque esto es muy importante que esté concluido antes de octubre de este año. 23 de octubre, específicamente. Una pregunta sobre alguien que quiere saber como que un resumen de los primeros 5 minutos de nuestra presentación. En realidad fue hablar sobre los antecedentes legales de esta norma, lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo como una obligación patronal y también como una obligación por parte de los trabajadores. Hablamos sobre cuál es el objetivo de la norma en relación al análisis de los factores psicosociales en el trabajo y cómo podemos de alguna manera prevenirlos, y hablamos sobre cuáles eran estos que provocaban y que era un entorno organizacional favorable. Pero con mucho gusto, Sara Funes, te mandamos esta presentación
y te mandamos de manera más puntual incluso el diario oficial donde lo puedes consultar. Por ahí César pregunta que dice, yo diseñé un archivo en Excel donde arroja los resultados, para las autoridades es válido. Es válido, César, lo que sucede es que únicamente te van a dar como estos datos duros. La propuesta de nosotros es que hagamos todo toda una propuesta general de trabajo donde no se quede solamente en estos datos duros, sino que sea mucho más allá. O sea, cómo vas a poder hacer esta política, qué vas a hacer o qué acciones en concreto vas a tener que poder hacer en base a estos resultados, porque si solo te quedas con eso, digamos que te quedas con una parte de todo este proceso que está pidiendo la norma. Como nos explicaba Tania y Jorge, en esta plataforma ya está este buzón de quejas, de denuncias, de sugerencias. También vamos a irnos alineando a los reglamentos que tenga tu institución para apoyarte y poder hacer una política que vaya alineada con tus valores. Entonces, es un trabajo mucho más completo de únicamente hacer un archivo de Excel. Sin duda, te puede servir, sí, pero bueno, queda como una parte. Quedaba como decíamos hace un rato, que la norma, o mucha gente ha visto bueno, son solo los cuestionarios y ya. Pues resulta que no son solo esos. Como bien decía Tania, hay que interpretar bien esta norma. Y parte de lo que dice la norma son otra serie de auditables que pues algunas personas no lo están diciendo. Y yo complementaría un poco esta respuesta, nada más tener mucho cuidado con el algoritmo, sobre todo el cuestionario 2 o 3. El 1 es muy sencillo porque las respuestas son sí y no, y si contestas que sí alguna, te despliega más opciones. Pero el cuestionario 2 o 3 tiene un algoritmo bastante complicado porque en unas de las respuestas el lado derecho es el positivo y el izquierdo el negativo, pero en otras está invertido. Hay unas que tienen falsos negativos. Entonces, el algoritmo en realidad es bastante complejo, hay que tener mucho cuidado de haberlo hecho bien y que salga el resultado como indica el nivel de riesgo, que esté bien medido según esos resultados el nivel de riesgo por cada categoría y por cada dominio. Hay una pregunta que por parte de Lilia Bonilla, que si nosotros acudimos directamente al colegio, claro que sí. Bueno, en este momento es un poco complicado, pero sí, hacemos un acompañamiento, una asesoría. Nosotros proponemos un diagnóstico mucho más completo, que no solo son los cuestionarios, y parte de conocer el entorno organizacional, pues es observar las instalaciones, observar cómo se conducen, observar su ambiente. Sí, asistimos directamente nosotros a la institución, aunque claro que la plataforma justo nos permite también poder desarrollar muchas cosas de manera virtual o en línea. ¿En qué momento conviene más hacerlo? Preguntan también María Concepción. Ella pregunta si empezando el año no es lo más recomendable, porque quizá tienes también muchos maestros nuevos que no van a poder contestarte muy fielmente cómo está la situación de la institución. Como son muchas preguntas de percepción, el mejor momento es más o menos por mayo, como cerca del final de cursos, no al final porque la carga de trabajo se pone muy difícil y entonces no es lo mejor contestar los cuestionarios cuando tienes la peor carga de trabajo encima porque estás bastante estresado. Por eso para nosotros el momento ideal es como cerca de fin de año, pero antes de que empiece la carga demasiado dura, porque entonces sí te da datos reales de lo que ha sucedido en el año, de cómo está la institución y finalmente las personas que se incorporen más adelante las puedes ir dando de alta en la plataforma y el estudio, la NOM te marca que los cuestionarios los debes aplicar cada 2 años. Vas a volverlo a hacer y se integrarán las nuevas personas en el siguiente momento que se hagan las preguntas, aunque nuestra recomendación es hacerlo cada año porque así puedes tú evaluar y medir las estrategias que implementaste, qué tan efectivas y qué tantos resultados te dieron. Y un punto importante ahí es que ante esta contingencia, pues todavía no hay certeza de en qué momento vamos a regresar. Por eso mucho el objetivo de hoy es ir preparando todo lo que se puede hacer mediante la tecnología, de manera virtual, de manera online, esta asesoría de directivos, la política, la preparación de la plataforma, todo lo podemos hacer ya, para que una vez que termine la contingencia, ya con cada institución ver el caso específico
identificar el mejor momento para aplicarlo. Si estamos en condiciones para hacerlo a fin de año, o si en su caso, para cumplir antes de octubre, podemos hacerlo antes de esas fechas, pero con suficiente tiempo para el plan de acción. Es decir, nuestra recomendación es arrancar todo lo que en la contingencia se puede hacer vía virtual y posteriormente analizar el momento idóneo, dependiendo de la naturaleza de la institución, los tiempos de la institución y los tiempos que queden del ciclo escolar. Viridiana Valdivia nos dice, bueno, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para el personal en estos momentos de contingencia? Bueno, sin duda esto es como otro punto aparte, pero finalmente lo que nosotros les podríamos recomendar es pues mucha flexibilidad, buen uso del manejo del estrés, o sea, si ustedes como institución cuentan ya con algún desarrollo de todo lo que es el manejo del estrés, valdría mucho la pena que estén trabajando con sus profesores, porque bueno, este cambio que hemos tenido sin duda está afectándonos a todos y necesitamos como ir transitando por este momento de contingencia de la mejor manera posible. Entonces, es una de las recomendaciones. Por supuesto, aquí sí, toda la parte de ir habilitando nuestros recursos de resiliencia, estos recursos de adaptación, de flexibilidad, también mucho la empatía, porque finalmente estamos atravesando todos momentos de duelos entrecomillados, ¿no? Porque no, afortunadamente, ojalá no sea el caso, ¿no? De muertes como tal. Sin embargo, sí puede estar ya el duelo, pues, porque no estoy viendo a mis compañeros, porque no estoy yendo con mis niños, por ejemplo, y esto me generaba mucha vida, porque estoy perdiendo todo este contacto que yo tengo con mi equipo de trabajo. En fin, hay como muchos duelos pequeñitos que nos están acompañando en esta contingencia y bueno, vale la pena que vayamos acompañándoles en el camino. Creo que algo que nos está ayudando mucho es que precisamente estemos como en este tipo de relaciones que aunque sean virtuales, nos están acercando bastante y podemos estar teniendo este contacto social. Coincidiendo con esta parte que dice Patti, al igual que cuando estás presencial, es cuidar a tu gente, cuidar a tu equipo. Y entonces estas videollamadas ayudan para mantener ese seguimiento, pero igual que cuando estás presencial, en estos dos sentidos. Es decir, ir orientándonos a la tarea de cómo van avanzando quienes están haciendo home office, cómo vas, cómo estás, cómo vas, pero también invertir a la persona, cómo estás, cómo te estás sintiendo, cómo vas, cómo lo estás viviendo. Entonces, lo mismo que dice Patti, aprovechar la tecnología, igual que cuando estamos presencial, invirtiendo en la tarea, pero sobre todo invirtiendo en la gente ahorita. Y hay mucha capacitación que está dando de manera virtual que también se puede aprovechar en este momento para seguir formando a tu gente. Tenemos varias solicitudes de que quieren la presentación. Con mucho gusto esta presentación va a estar activa, la van a recibir a sus correos y se las mandamos sin ningún problema. Varios nos la están solicitando. Y también por ahí hay una pregunta sobre si hay multas. Sí, sí hay multas. Definitivamente, si no cumplimos con la norma, como decía, ya esto es una obligación oficial, es una obligación que por ley tenemos que seguir y bueno, varía, ¿no? Puede ir desde alrededor de 4,500, 5,000 pesos, ¿no? Dependiendo, hasta incluso 500,000 pesos o más. Sí, también hay una pregunta que dice, ¿qué tanto avance tiene esta norma de aplicación en la escuela pública y en la privada? Bueno, todas las organizaciones del país la tienen que cumplir, incluso el sector público también. Hace unas semanas, de hecho ya unos meses, le preguntaron al presidente qué estaba haciendo él para cumplir también con la norma en su equipo. Más allá de la respuesta que dio, el punto es que también toca a nivel ejecutivo. Hablaba con una amiga en la Secretaría de Salud que también les corresponde aplicarlo. Es decir, todas las organizaciones del país la deben de cumplir, porque en todas las organizaciones del país hay factores de riesgo psicosocial y es importante generar el entorno favorable. Entonces, todas la deberían aplicar, incluyendo la escuela pública. ¿Cómo le van a hacer para visitar las escuelas públicas y aplicarlo? Pues yo pensaría que el mecanismo es similar.
llega la autoridad, Secretaría del Trabajo, habría que ver la instancia específica, pero llega a revisar que tengas todo tu procedimiento de acuerdo a lo que la norma está pidiendo. Tenemos otra pregunta, dice, si la norma contempla los protocolos a seguir en caso de acoso de alumnos hacia maestros. Lo que evalúa la norma y preguntan los cuestionarios es cómo está el trabajador. Y tiene un punto en donde habla de clientes, si tú atiendes clientes. En el caso de un maestro, los alumnos son sus clientes y los padres de familia son sus clientes y le pueden producir estrés laboral en la relación con los alumnos, en la relación con los padres de familia. En ese caso, la manera en que entraría es que atiende clientes, y si atiende clientes que le generan estrés, ese es un resolver. No son los mismos protocolos de bullying o de otro tipo de cuestiones que hay normas específicas para ello, de intervención en las instituciones educativas, pero sí, como dice Tania, contempla si al trabajador le está generando un estrés y un factor de riesgo, sale ese factor de riesgo y eso hay que atenderlo, pero no marca protocolos específicos para ello. Otra pregunta, dice César, para la elaboración de la política de prevención de riesgo psicosocial, ¿es recomendable utilizar la guía que viene en la norma? A ver, esa política es muy genérica. Se puede aplicar para toda, sea institución, sea empresa. Sin embargo, pues, como te dijera, se queda corta. Yo creo que lo más importante es que, como mencionaba Jorge, que aprovechemos esta situación de que aparece la norma como una manera de ir haciendo un nuevo desarrollo en las organizaciones. Somos parte de esas estadísticas que mencionaba Lulú, somos parte nosotros de tener este estrés laboral, de tener estas cargas de trabajo. Entonces, ¿la puedes utilizar? Sí, pero la recomendación sería que, bueno, la hicieras específicamente para tu institución, de tal manera que sea una política personalizada. Si además de las preguntas nos quieren poner comentarios acerca de esta presentación, también a nosotros nos enriquece mucho qué les pareció interesante, qué les sirvió, qué les hace falta también saber, también eso a nosotros nos enriquece mucho y lo agradecemos. Bien, pues estamos a escasamente 6 minutos de que termine este webinar y no quiero que nos toque la campana el mismo programa. Ante todo, agradecerles su atención, ya que tuvimos una audiencia interesante. Muchísimas gracias por nuevamente confiar en IDEAC. Estamos seguros que este servicio va a ayudar al desarrollo también de sus instituciones. Quiero agradecer a todo el equipo de la NOM, también felicitarnos por este inicio en esta nueva norma. Pues muchísimas gracias, seguimos en contacto, gracias a esta maravilla de la tecnología, a pesar de que todos estamos en casa. Quiero comentarles que sientan la cercanía del IDEAC y el día de hoy también vamos a tener otra sesión, un café virtual, diríamos, con directores, y que ojalá también nos puedan acompañar. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Pues les agradezco mucho su asistencia, gracias a todos. No sé si alguien del equipo quiera agregar algún punto adicional. Agradecer, muchísimas gracias a todo el equipo y muchísimas gracias a los que escucharon y que se interesaron por seguir resolviendo esta situación. Seguimos en contacto. Decir que es un gran oportunidad. Estamos a sus órdenes y bueno, pues cualquier cosa, aunque estemos en contingencia, siempre abiertos a escucharlos y a compartir. Gracias. Perdón, Tania. No, perdón yo. Yo nada más retomar que es una excelente oportunidad, nos brinda opciones muy positivas de mejora y de enriquecimiento si la resolvemos bien, y esa es nuestra intención, de colaborar con eso, con procesos de mejora. Así es. Muchas gracias a todos también y bueno, por supuesto, ir aprovechando este tiempo que tenemos, donde efectivamente, más allá de la contingencia, bueno, pues lo podamos aplicar de una manera productiva. Gracias. Pues un abrazo a todos. Que tengan excelente Semana Santa, que la tomen de relax y de vacaciones. Un abrazo. Hasta luego.